Bienvenido a Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro, donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando del encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso con Jesús y que lo convertiría en el apóstol Pablo. Ahora bien, en esta semana estaremos escudriñando la palabra en el libro de Génesis, en su capítulo 32, en sus versículos 22 al 32, que nos habla que en su regreso a la tierra prometida, Jacob estaba anticipando un encuentro que tendría con su hermano Esaú. Pero antes de encarar a su hermano, Jacob tuvo otro encuentro aún mayor, que fue con el Dios Todopoderoso. Él estaba anticipándose a un encuentro con su hermano y Dios estaba anticipándose a un encuentro personal con él. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos esta palabra en tus manos, creyendo que tú eres el Dios, Señor, que abre nuestros entendimientos. Danos espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra y permite que tu palabra sea como una espada que penetre, una espada, Señor, que nos llene de tu verdad y que tu verdad nos haga libre. Permite, Señor, por medio de tu gracia, tu favor y tus misericordias, que no solo seamos oidores de tu palabra, sino que tu palabra impacte de tal manera en nuestro corazón que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta palabra el día de hoy, el encuentro cara a cara. Y vamos, abra su Biblia, igual yo le voy a leer el capítulo 32, en su versículo 22 al 32, para que estemos escudriñando la palabra en lo que se llama la preparación que tenía Jacob para encontrarse con su hermano Esaú. Y dice la Biblia de esta manera. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque él raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto, en su versículo 32 dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a escudriñar esta palabra y en el capítulo 32 del libro de Génesis hay un contexto bien importante y está descrito en la Biblia que Jacob esperó 20 años para poseer sus propiedades y sus esposas, porque hasta ese periodo estuvo bajo el control de su suegro Labán. Esta es la razón por la que el número 20 se considera como un símbolo de espera, proféticamente hablando. Jacob tiene que enfrentar a Saúl, a quien ha evitado por 20 años. Los hijos de Israel estuvieron esperando 20 años para ser liberados de Jabín, el rey de Canaán. Esaú quería matar a Jacob. Jacob tenía un pasado que no lo dejaba en paz. Llega un momento de nuestras vidas que nosotros tenemos que confrontarnos con nuestro pasado, con nuestros errores. Tenemos que confrontarnos para arrepentimiento.
Hay unos principios para el perdón de Dios: confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón. Y también confrontarnos con aquellos al cual nosotros le pudimos haber hecho algún daño. Y para entrar en contexto, si usted no sabe la historia de Jacob y de Esaú, Jacob, bajo una estructura de engaño, no solo engañó a su hermano Esaú, sino que engañó a su padre biológico y se apropió de la bendición de la primogenitura de una manera errónea, robando, mintiendo, destruyendo, y de esa forma él logró arrebatarle la primogenitura a Esaú. Y ha llegado el momento de enfrentarse a esa traición y enfrentarse a su hermano, porque él había tenido que salir de su tierra e iba a regresar a su tierra, pero regresar a su tierra representaba confrontación con su hermano, con lo que había dejado atrás sin resolver, porque nosotros no podemos dejar nada sin resolver. Todo lo que tenemos en nuestra historia de vida, Dios va a permitir que cada proceso que tengamos, avancemos a otro lugar, avancemos a otro nivel, avancemos a nuevas temporadas, pero después de haber resuelto. Jacob oye que Esaú se acerca, y Jacob dice el versículo en su Génesis 32. Vamos a entrar en el contexto de todo el capítulo 32, aunque vamos a escudriñar desde el versículo 22. Pero es interesante comenzar a ver lo que sucedió desde el versículo 1 del capítulo 32 de Génesis, porque dice que Jacob se encuentra con los ángeles de Dios en Mahanaim y se da cuenta de que Dios está con él y que tiene una protección angelical. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. No sabemos exactamente cómo le salieron, pero de algún modo los seres angelicales, que normalmente son invisibles, se hicieron visibles a Jacob y se encontraron con él. Y es el primer encuentro que estaba teniendo ya el Señor con Jacob. Yo me imagino, y al leer la palabra, le pido a Dios revelación, y yo siento que eran ángeles que siempre acompañaban a Jacob, sino que simplemente Dios estaba dándole una visión espiritual y le estaba mostrando que él tenía ángeles que lo protegían, porque él estaba muy lleno de temor al encuentro que iba a tener con su pasado. Y cuando estamos con Dios y cuando nosotros queremos comenzar una vida nueva con Dios, a veces tenemos temor de enfrentarnos a cosas que hicimos en el pasado. Infidelidades que nosotros hemos tenido con Dios y con los hombres, pero el Señor nos dice: mi protección está sobre ti y tú no estás solo enfrentando lo que viviste. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo, y tú te vas a enfrentar el pasado con tu hermano Esaú, pero tú tienes una protección angelical que yo te he otorgado. Quiero abrir tus ojos espirituales para que veas que no estás solo. Y esta maravillosa revelación de la presencia y el cuidado de Dios vino a Jacob después de su separación de su suegro, de Labán, porque ya Dios estaba entrando en la vida de Jacob un tiempo de libertad, una temporada donde Jacob iba a recibir aún mayor bendición de Dios. Y el Señor estaba revelando su presencia y sus cuidados, porque podemos decir, Jacob podía decir como nosotros, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha traído en bendición. Y Jacob estaba entrando en una vida separada, se estaba separando de todo aquello que no le convenía, aún de las consecuencias. Dios estaba separando a Jacob de las consecuencias de su pecado, porque sabemos que cada uno de nosotros, cuando cometemos un error, vamos a vivir consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores. Pero si nosotros buscamos a Dios y nosotros buscamos en arrepentimiento un cambio y una transformación, las consecuencias no son eternas. Hay una separación en algún momento de nuestras consecuencias y ya pasamos a otro lugar que nos aparta de esa consecuencia, de ese pecado en específico que nos hizo daño y hizo daño a otras personas. El campamento de Dios, literalmente, Jacob observó que no se sentía solo, pero que no estaba solo. Era un campamento, imagínense, eran muchísimos ángeles. Y por eso Mahanaim representaba para Jacob más
que un cuidado angelical, un campamento de protección, un muro y un antemuro de protección del Dios Todopoderoso en su vida. Jacob acababa de ser liberado de una manera y el Señor lo iba a liberar absolutamente de otra. Vamos a comenzar con nuestro versículo 22 para que comencemos realmente con la escena de esa confrontación entre Jacob y Esaú. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Y ese valado de Jabot significa, es un río del Jordán que está al este del Jordán y se reúne con el río Jordán desde diferentes puntos, a 43 millas o al sur del mar de Galilea. Es un río específicamente. En las temporadas lluviosas puede estar alto, pero era un río que Jacob simplemente iba a pasar con sus familias. Cuando es tan específico que Jacob tomó a sus esposas, a sus mujeres, está mostrando como un cuidado que Jacob tenía como padre, como esposo, como familia, desde la esquina correcta, como si Jacob estaba diciendo, bueno, yo voy a cuidar a mi familia. Antes, yo tengo que enfrentarme a mi hermano Esaú, tengo que enfrentarme a mis consecuencias, tengo que enfrentarme a lo que yo hice en el pasado, pero quiero apartar a mi familia de mis consecuencias, quiero apartar a mi esposo de mis consecuencias, quiero apartar a mis hijos e incluso la gerencia de mis hijos. Y por eso dice que como que tomó a su familia y la apartó de lo que él iba a vivir. Dice, los tomó pues e hizo pasar el rollo a ellos y a todo lo que él tenía. O sea, todo lo que él había sembrado, todo su esfuerzo, todo lo que tenía hasta en ese momento, Jacob había dicho, yo quiero apartar esto de lo que representa para mí la confrontación con mi pasado. Y así, en el versículo 24, Jacob quedó solo. Y quedando solo allí, Jacob en esa oscura noche, temeroso de lo que venía a pasar, dice la Biblia, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y dice, esto es lo único que dice del Señor. O sea que en un momento de su vida, cuando él estuvo solo, él comenzó a orar. Él comenzó a buscar a Dios. Él comenzó a pedir que el Señor lo protegiera. Y hubo una manifestación gloriosa de su gloria sobre la vida de Jacob en ese momento. Porque dice que luchó como un varón en ese momento. Pero fíjense lo que dice Oseas. ¿Cómo luchó Jacob con Dios? Porque dicen que Jacob venció a Dios, dice la Biblia, no lo digo yo. Pero en el libro de Oseas, en su capítulo 12, en sus versículos 3 al 5, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Pero mire lo que dice, venció al ángel y prevaleció en lloro y le rogó. Vamos a dejarlo ahí. Es decir, en Oseas nos da el panorama completo de lo que sucedió en la vida de Jacob en ese momento. Jacob luchó o venció con ese varón, pero ¿de qué forma? Con quebrantamiento. Dicen que lloró y rogó. Por eso que la Biblia dice, y en su palabra dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El Señor ama un corazón quebrantado, un corazón que llora delante de su presencia, un corazón que es un requisito indispensable para el arrepentimiento. Entonces Jacob estaba entrando, por eso dices que él venció. ¿Por qué venció? Porque se humilló. La sumisión perfecta que tuvo nuestro Salvador Jesucristo fue lo que hizo que él completara su misión. Él se quebrantó hasta lo sumo. Y así cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos al amor de Dios. Somos plenamente receptivos al perdón de Dios. Reconocemos nuestra dependencia a Él sobre todo lo que poseemos y sobre todo lo que somos. Tal sacrificio implica renuncia del orgullo en todas sus formas. Así como el alfarero, es como si Dios está como moldeando nuestro corazón, circuncidando nuestro corazón en ese quebrantamiento y allí estamos venciendo, ahí estamos arrebatando. Cuando pecamos y ansiamos ese perdón de Dios, cuando tenemos un corazón quebrantado y contrito, que significa experimentar la tristeza que produce el arrepentimiento. Ahí lo que está diciendo es que Jacob con el ángel lo que estaba luchando era
experimentando su mayor tristeza porque estaba experimentando su arrepentimiento. Y por eso dice que nuestra tristeza limpia nuestro corazón y limpia nuestro pecado. Pero no es porque el lloro, no es que la lágrima, sino que el contristarse permite a Dios que nuestro corazón sea rasgado y entre el perdón de Dios. Porque perdemos toda autosuficiencia. Tiene lugar a ese arrepentimiento verdadero, a una persona que vislumbra arrepentimiento. Y allí el Señor conquista nuestro corazón. Y ese corazón se llena de paz, de gozo, de reconciliación, no solamente con los hombres, sino de reconciliación con Dios específicamente. El quebrantamiento, a medida que transcurre el tiempo, va fortaleciendo nuestro carácter, va quitando nuestros falsos conceptos, nuestra falta de perdón, va quitando el orgullo, va quitando la altivez, va allí escudriñando nuestra vida, va cambiando lo que tiene que cambiar de cada uno de nosotros y nos hace pasar de un hombre o una mujer a otro hombre y otra mujer diferente, con propósitos diferentes. Toda situación que provoque una independencia de Dios va a traer quebrantamiento, porque Dios va a necesitar derribar esa pared que existe entre su grandeza y nosotros. El propósito de Dios es quebrantar esa estructura interior de nosotros, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el estatus social, la soledad, la tristeza, la amargura. Ese quebrantamiento nos va a permitir que sea una forma de Dios en nosotros y empezar a formar a una persona nueva. Es decir, doblegar nuestro yo, doblegar lo que creemos que somos sin Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y cuando el varón vio que no podía con él, no podía con el quebrantamiento, no podía con el lloro, no podía con la humillación, el cielo se estaba derramando, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado vence al Señor, a la grandeza del Dios Todopoderoso. Jacob estaba venciendo con su dolor. Y así lo tocó físicamente, el encaje de su cuerpo. Porque ¿cómo es que Dios no podía con Jacob? Es como cuando un padre está luchando con su hijo y lo deja ganar. Un padre, un Dios todopoderoso controlando su fuerza por el miedo de hacerle daño a su hijo. Un padre que quiere simplemente dejarnos ganar, permitir que nos derribamos toda altivez que tengamos y nos derribamos ante Él, luchar con Él para que nos bendiga con lloro y Él va a permitir que nosotros ganemos, porque Él quiere nuestra victoria. Él quiere que nosotros ganemos a ese nuevo hombre y esa nueva mujer que por medio de Cristo Él puede entregarnos. Y dijo, déjame porque raya el alba. ¿Cómo pudo Jacob mantener la pelea toda la noche? Hay peleas espirituales que nosotros no podemos soltar. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Según su pasado, Jacob siempre fue suficientemente inteligente y astuto para arreglar las cosas. Así robó su primogenitura. Fue inteligente para crear un cuadro y decir, yo puedo, aunque Dios no me eligió a mí, yo puedo hacer que ser yo el primogénito. Él siempre buscó la forma de encontrar ganar a su manera, pero esta vez necesitaba la bendición de Dios. Él había logrado la bendición de su padre terrenal de una manera incorrecta y fue bendecido y logró la primogenitura, pero sabía muy en su interior y por todo el dolor que él tenía, por el mal que le había hecho, que él necesitaba realmente era la bendición del Dios Todopoderoso y anhelaba la bendición del Padre Celestial, que no podría lograrlo con engaño, que no podía, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a los hombres, nosotros podemos tener una fachada, nosotros podemos llegar a lugares de manera incorrecta, a liderazgos de manera incorrecta, a estar en posiciones haciéndole daños a nuestros hermanos de manera incorrecta, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Con Dios tenemos que hacerlo de la manera de Dios, tenemos que quebrantar nuestra humanidad y derramarnos ante un Dios poderoso que conoce nuestro corazón y que nos ama tal cual como somos. Y así fue reducido el lugar. Así él confiaba que solo Dios podía bendecirlo y él fue reducido a un lugar donde solo se podía aferrar con todas sus fuerzas de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos.
Jacob ya no sabía cómo pelear con Dios. Jacob aprendió ese día que tenía que pelear con Dios a la manera de Dios, sin engaños, sin máscaras, sin estructuras, sino reconocer realmente quién era delante de Dios. Por eso es que el versículo 27 le dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob debió haber sentido algo de vergüenza porque tuvo que admitir que su nombre era Jacob, ¿verdad? Pero ¿qué significa su nombre? Tramposo, astuto. Jacob tuvo que reconocer ante Dios que él era un tramposo, que era un astuto, que se lograba calar en la vida humana de una manera diferente y lograba las cosas con trampas y astucia. Todos queremos un nombre simbólico favorable. Dice la Biblia que todos queremos ser honorables y que Dios nos da honra, pero el nombre de Jacob era deshonra por la forma en que él había logrado todo lo que había hecho hasta ese día que tenía un encuentro con Dios. Una de las otras formas de clasificar el nombre de Jacob es obstinado o necio. ¿Qué escondía detrás de su nombre? Porque Dios necesitaba cambiar a Jacob de Jacob a Israel, porque Jacob reflejaba su verdadera naturaleza humana y el Señor necesitaba darle una nueva naturaleza a Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Después que él luchó en su quebrantamiento, en su dolor, en su arrepentimiento delante de Dios, se le cambió el nombre. Y mire lo que hace Dios con nosotros. Él pronunció una bendición sobre él y lo llamó Israel. ¿Y qué significa el que prevalece con Dios? Que Dios prevalezca. Cambió su historia, cambió su forma. Ahora Dios estaba incluido en su naturaleza. Dios tuvo que quebrar la autosuficiencia de Jacob para que pudiera salir el Israel que él llevaba adentro. Jacob no luchó con el varón, sino que el varón luchó con él. Jacob no empezó queriendo algo de Dios. Dios quiso algo de Jacob. Dios quería de Jacob toda su autosuficiencia, todo su orgullo, toda su vida carnal. Él vino a tomarla. Y Jacob se la entregó. Por eso que para Dios, aunque nos hace creer que nosotros vencemos, realmente el que ganó fue Dios. Pero Dios es tan hermoso que Él comparte su gloria con sus hijos. Y la Biblia relata que Jacob ganó porque cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos transformamos, también gana Dios. Ganamos nosotros. Es nuestra victoria sobre nuestras debilidades. Pero el primero al cual se le debe dar toda la gloria y la honra y la victoria es de Dios. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ama nuestra transformación. Dios ama cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué hermoso es nuestro Dios. Jacob venció en el sentido de que aguantó a través de su batalla de arrepentimiento y dolor hasta que Dios lo conquistó completamente. Cuando Dios colocó la bandera de victoria sobre todas las debilidades de Jacob, él luchó toda la noche por su conversión. Usted y yo debemos luchar toda la noche para que Dios cambie todo lo que representamos. Es hermoso reconocer nuestras fortalezas. Es hermoso tener una identidad en Cristo o una identidad que creamos que realmente somos valederos para Dios y que valemos como personas y como seres humanos. Pero aún más hermoso es reconocer nuestras debilidades, porque esas debilidades al ser transformadas se van a convertir en fortalezas y nos van a permitir parecernos más a ese hombre perfecto, varón perfecto que es Cristo. Y dice, y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? Lo bendijo allí en su prueba, lo bendijo allí en su debilidad, lo bendijo allí en su temor, lo bendijo allí. Y en el Antiguo Testamento la palabra bendición viene de la palabra hebrea barak. Eso simplemente significa hablar de la intención de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra bendición viene de la palabra griega eulogia, de la cual obtenemos elegía y eulogio, que significa hablar bien de, hablar de la intención y el favor de Dios.
Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob. Estaba siendo bendecido por el Dios Todopoderoso. Y recuerdo que en la Biblia, en el libro de Números, en su capítulo 6, del 23 al 27, hay una bendición a los hijos de Israel. Y ellos pedían, y les bendecirás de esta manera. Y la bendición es una bendición sacerdotal, y dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor levante hacia ti tu rostro y ponga paz sobre ti. Y así invocarán el nombre de sus hijos a Israel. Y la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento, de la manera hebrea, es: el Señor te bendiga, que significa que tu Padre Celestial, el que existe, se arrodille delante de ti, se arrodille frente de ti, Barut, haciéndose disponible con sus brazos extendidos como Padre que se arrodilla ante su Hijo, para que ministre y conceda consuelo, dones y promesas. Eso es lo que estaba pidiendo Jacob sobre su vida. Y que te guarde, que esa bendición te guarde, que tu Padre Celestial, le estaba pidiendo la bendición del Padre Celestial porque había tomado la bendición del Padre biológico terrenal de manera incorrecta. Que tu Padre Celestial te guarde, que tu Padre Celestial, el que existe, te guarde, te cubra de toda protección, con sus brazos alrededor de ti, con un brazo divino que evite que Satanás y sus demonios puedan dañar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y al necesitar liberación, que ese Dios Todopoderoso te guarde con su presencia y sanidad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tu Padre Celestial, llegue la bendición, el que existe, ilumine hacia ti su ser entero continuamente, brindándote orden, brindándote, y que puedas cumplir tu destino y tu propósito dado por Dios. Y que el Señor tenga de ti misericordia, que tu Padre Celestial, el que existe, es el Padre viéndote con sus ojos, con su sonrisa del placer, y que te diga: hijo, estoy complacido de ti, que la misericordia, la bondad y la virtud de Dios caigan sobre ti. Eso es lo que estaba pidiendo Jacob, que el Señor alce su rostro sobre ti, esa bendición sacerdotal de parte de Dios, que significa NASA, significa que tu Padre Celestial, el que existe, te eleve, te cargue, que ese Padre Celestial te cargue como un niño, como un hijo, que te cargue en sus brazos, que te apoye en todo, que sea una relación de padre e hijo contigo. Que el Señor te dé paz, que no es la ausencia de guerra, sino que el Dios Padre Celestial ponga orden en lo que tú necesitas para ser entero, para ser completo, para que camines en victoria momento a momento por el poder del Espíritu Santo, que te dé sanidad sobrenatural, paz sobrenatural, bienestar sobrenatural, seguridad, congruencia, tranquilidad, prosperidad, perfección, endereza, descanso, armonía, así como una ausencia de la inquietud, de la ansiedad, de la depresión, de todo lo que es estar lejos de Dios. Esa es la bendición que Jacob le estaba pidiendo a Dios: bendíceme, quiero que me bendigas como Padre Celestial, porque sabía que bajo esa bendición él podía soportar todas las cosas y tener un encuentro con su Padre, no estar huérfano. Había una orfandad en Jacob y estaba logrando esa bendición de padre a hijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, dice el versículo 30, Peniel, porque dije: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. He aquí un hombre que vio a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué? Su alma. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos, ¿qué? El mismo Dios de paz os santifique por completo en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que seamos guardados completos e irrepresibles en Cristo Jesús. ¿Qué es el alma? ¿Por qué fue librada el alma de Jacob? Nuestra alma percibe lo que es la esfera psicológica de nosotros como humanos. De hecho, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra alma es pesut, que también es la palabra raíz de psicología. Nuestra alma es nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo razonamos? ¿Qué consideramos? ¿Qué recordamos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué emociones experimentamos? ¿Felicidad, amor, tristeza, ira, alivio, compasión? ¿O somos capaces de elegir, de tomar decisiones? El alma de Jacob estaba siendo librada. Y en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 6, en su versículo 19 dice:
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y en la Nueva Tradición Viviente, mire lo que dice. Mire lo bonito que dice. Esta esperanza que es un ancla firme y confiable. ¿Para qué? Para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario del interior de Dios. Fue librada el alma de Jacob. ¿Dónde? En el interior de Dios. La palabra esperanza se puede ver en tres modos, como un sentimiento subjetivo o convicción en el alma. Tengo esperanza en que Dios está allí, que Él está en el cielo, que Él es un Dios todopoderoso, que Él me puede transformar, que Él puede cambiar mi vida, que Él me puede restaurar mis relaciones, que Él me puede guardar, que Él puede perdonar mis pecados. También, ¿cuál es la esperanza que tenemos al frente? Como una realidad objetiva, futura que tenemos, que el Dios del cielo es nuestra esperanza, que creo en sus promesas, que creo en lo que está escrito en la palabra, que creo que Dios está en el cielo, que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que va a resucitar, que va a regresar por nosotros como iglesia. Creo objetivamente en sus promesas, la tenemos delante como esperanza. Y también podemos ver la esperanza poniéndola como una persona o un evento. La muerte de Jesús es mi esperanza, es escapar del juicio que tengo. Entonces, ¿qué quiso decir Jacob con eso? Bajo esta dirección, la esperanza fue la que estuvo delante de Jacob. ¿Qué estuvo delante de Jacob? Cristo. Cristo le liberó el alma a Jacob en el interior, porque la Biblia dice que Cristo rajó el vuelo. Y sabe, ahí hay una profundidad y una revelación en la palabra y una iluminación de ella, porque deja entredicho cuando Jacob luchó con el ángel y dice que le libró el alma. Y el alma solo se puede librar en el lugar santísimo y en la esperanza que tenemos. Y está anclada en esa esperanza. Deja entredicho que Jacob pudo haber visto a Cristo, porque vio la esperanza, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Entonces él allí tuvo un encuentro sobrenatural. Él vio a Dios cara a cara. ¿Qué vio Jacob? Ver a Dios cara a cara se representan muchísimas cosas, que la Biblia no lo dice profundamente, hay un misterio. Pero Jacob tuvo que haber visto algo sobrenatural, tuvo que haber tenido una revelación incluso hasta de Cristo o del futuro, porque era esperanzado. Su alma fue librada en ese lugar de intimidad con Dios, en ese lugar en el cielo, en ese lugar donde solamente el cielo es revelado y cae a la tierra como un simbolismo del Dios Todopoderoso. Y así vemos la transformación de un hombre llamado Jacob a un hombre ser transformado cuando vio a Dios cara a cara en un hombre que se llama ahora Israel, como dice la Biblia. Quedó llamado Israel para generaciones. Cuando usted se va a dirigir a Jacob, y aunque puede recordar su pasado, puede recordar sus errores, puede recordar sus experiencias y sus consecuencias, también tiene que decir que fue transformado de Jacob a Israel, porque eso es lo hermoso de nuestro Dios. No solo no importa su inicio, no solo dónde comenzó usted, no es lo que usted cometió, es la transformación que Dios hizo en su vida. Y aunque él quedó cojeando de la cadera, porque fue impartido en su cuerpo una debilidad, o fue visible la lucha que él tuvo para él mismo o hasta incluso para los demás como testimonio de la grandeza de Dios, porque aunque la Biblia dice que Jacob luchó y ganó, al quedar él cojeando está representando que el poder de Dios se manifestó en su cuerpo, y solo con tocarlo, porque dice la Biblia que cuando nosotros podemos ver un ángel, solo con verlo o ver a Dios, podemos morir al instante. La misericordia y la gracia y el favor de Dios simplemente estaba hablando de una transformación de Dios sobre Jacob a Israel, permitiéndolo ganar en un quebrantamiento y en un dolor y en una tristeza que lo llevaría a una transformación de un nuevo hombre. Y allí él venció, porque se rindió y Dios lo conquistó. Y entonces fue una conquista de Dios hacia él, porque él se rindió y dijo: Señor, perdóname. Heme aquí, la rotura del velo de arriba hacia abajo, que representa entrar en el interior de Dios, logró que en aquella oportunidad, aún sin haber venido Cristo a la tierra, Jacob logró llegar a ese lugar santísimo con sus lágrimas y con su quebrantamiento, pasando de muerte a vida y teniendo la oportunidad de cambiar su historia, no solo para él, sino para su generación, para sus esposos, para su familia, para sus hijos,
y para usted y para mí. Y ya sabe, a mayor intimidad, mayor revelación. Y a mayor revelación, mayor gloria. Dios les bendiga grandemente y el Dios Todopoderoso los transforme, los cambie y les dé una nueva oportunidad de vida y los pase de muerte a vida en Cristo Jesús.